Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un juicio que lo abarca todo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, repasamos una vez más los tres primeros versículos de este capítulo 2 de Romanos, los cuales nos introdujeron a este tema en el cual nos encontramos, que es la demostración de que los hombres y mujeres religiosos y moralistas son injustos ante Dios y que necesitan imperiosamente de un Salvador, lo mismo que todos. Leemos así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Recordará usted, dice Vernon McGee, que en este segundo capítulo de Romanos, el apóstol Pablo indicó que la gente buena, así entre comillas, la gente moral y religiosa, también es pecadora, porque aún señalando y condenando a las personas inmorales, practican pecados de la misma naturaleza que estos, y por lo tanto se hacen reos del juicio de Dios, lo mismo que ellos. Pablo también señaló las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Vimos los 6 grandes principios que Pablo expuso, por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Y Dios no estará observando solamente las cosas buenas, es decir, que uno es generoso con lo que tiene o que es bueno con los vecinos. Todo eso es bueno y elogiable, pero Dios lo juzgará, estimado amigo, según verdad, lo cual lo abarca todo, no solo lo que uno hace, lo que otros ven exteriormente, sino por todo. Incluso le juzgará de acuerdo con los pensamientos y sentimientos que usted tiene y que nadie más conoce. Pero Dios sí los conoce y sabe cuándo hay pensamientos y emociones impuras. Dios conoce su verdad, quién es usted realmente, y esa será la manera en que Dios le juzgará, pues Él no hace diferencias entre unas personas y otras. El Señor le juzgará también por sus actitudes, las cuales algunas pueden detectar, pero no todos. Pero Dios sí conoce nuestras actitudes y las juzgará todas. El diccionario Andrew Ward comenta que el Señor aplica su ley a nuestras acciones y actitudes por igual. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solo nuestras acciones, pero Dios nos hará responsables por ambos, actitudes y acciones. Usted podría tratar de defenderse y argumentar en el día del juicio: pero Dios obré mal, pero mis actitudes eran buenas, pero Dios no tendrá en cuenta que sus actitudes eran correctas cuando obró mal. Le juzgará de todos modos. Tampoco usted podrá reclamarle al Señor: pero Dios, yo obré el bien, sabiendo usted que mientras lo hacía, sus actitudes no eran las correctas, sino que, por ejemplo, obraba el bien para ser visto por los demás. Debería saberlo. Si usted mismo sabe que sus actitudes no eran las correctas, mientras obraba el bien, Dios también lo sabe y le juzgará de acuerdo con ello. El mismo diccionario Andrew Ward también cita un comentario de Trapp respecto a esto. Los hipócritas pueden hablar de la religión como si sus lenguas corrieran sobre patrones perfectos. Son maestros decentes, pero pecadores horribles, como lo era ese cardenal Cremensis, el legado del Papa enviado en 1114 para interceptar los matrimonios de los sacerdotes católicos, los cuales habían sido prohibidos. Y al ser tomado en el acto con una prostituta común, lo excusó diciendo que él no era sacerdote, sino un corregidor de ellos. Aunque este ejemplo es extremo, cuán fácilmente ilustra la culpabilidad y falta de coherencia dentro del común de las religiones y diferentes sectas que proliferan en este mundo. No es extraño, por lo tanto, que las personas que abandonan cualquier religión argumenten que el motivo de su decisión haya sido no el deseo de salir al mundo y experimentar vicios y pecados que le habían sido prohibidos, sino que simplemente se cansó de ver esos mismos vicios y pecados dentro del grupo religioso al cual pertenecía y ya no quiso seguir lidiando con semejante muestra de incoherencia. ¿Qué tal si el Señor le juzgara por sus acciones? ¿Serían acciones hechas con buenas actitudes? ¿Serían siempre sus buenas acciones respaldadas
por buenas actitudes y sentimientos? ¿Sus actitudes buenas siempre habrían desencadenado en buenas obras? ¿Acaso muchas veces, teniendo buenas actitudes, no terminó obrando el mal? Bueno, tenga en cuenta que el juicio del Señor será según verdad y que esto abarca absolutamente todo en nosotros. La buena noticia, el cual es el significado original de la palabra evangelio, es que en Cristo y en su perfecto perdón, usted puede encontrar la limpieza del total de sus pecados, sobre sus malas acciones, sobre sus malas actitudes y sobre sus malos sentimientos. Por eso pregunto en esta hora, ¿recibió usted ya por la fe ese perdón y limpieza total de pecados? Si no lo recibió aún, ¿lo recibirá hoy? ¿O se quedará conforme con lo bueno que hay en usted, ignorando voluntariamente lo malo que hay en usted, como si no existiera? ¿Qué espera? Reciba hoy a Cristo y su perfecto perdón, y tenga hoy el perdón de Dios sobre toda su verdad, sobre sus acciones, emociones y actitudes. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.